Héctor, adelante, por favor. Muy buenos días. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, como del Vicerrectorado de Investigación e Institutos de Investigación, damos la bienvenida a esta semana de la investigación 2025, sexta semana de investigación 2025, mediante la mesa redonda Retos de los Comités de Ética e Investigación. De igual manera, informamos que las preguntas se harán únicamente por vía chat y se responderán a las presentaciones. Antes de dar la palabra a cada ponente, leeremos su currículum vitae. De igual manera, dispondremos para que cada ponente dispone de 15 minutos como máximo para su presentación y será presentada por mi persona antes de su exposición. De igual manera, haremos el control respectivo de tiempo, avisando 5 minutos o un minuto antes de su anticipación. Por ello, voy a invitar al primer ponente, el doctor Manuel Pérez Martínez, de la Universidad Cayetano Heredia. Él es un médico oftalmólogo y docente. Doctor Pérez Martínez dirige el doctorado en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una trayectoria que combina conocimiento clínico, investigación y bioética. Impulsa un programa que prepara a médicos para convertirse en referentes internacionales en investigación y docencia. Lo invitamos para que pueda hacer su exposición correspondiente al doctor Manuel Pérez Martínez. Buenos días, muchas gracias, doctor Flores, por la presentación. Vamos a, vamos a dar inicio a esta charla. Quería agradecer a los organizadores de esta sexta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades, con el tema Retos actuales y futuros de los comités de ética en investigación. Mi nombre, como ya lo dijo, es Manuel Pérez Martínez. Tengo el honor de estar aquí con ustedes y en los próximos minutos vamos a presentar los desafíos que desde mi perspectiva eh, ocurren en el ámbito universitario, ¿no? Desde la diversidad cultural, ¿no? Los algoritmos y un reto sistémico que creo que es importante tratar posteriormente. Todos sabemos que los comités de ética en investigación son esenciales, no son solo una formalidad. Somos los garantes de la confianza pública en la ciencia. Su misión, quizá la más importante, es proteger a las personas que se animan a participar en investigaciones, muchas veces con riesgos reales por el bien común. Pero hoy la investigación ya no es lo que era, es mucho más global, con proyectos que cruzan fronteras, más sensible por temas como el género, la salud mental o la identidad, y más diversa en culturas, contextos y realidades. Pero lo más importante quizás es que sobre todo es más tecnológica, con la inteligencia artificial, el Big Data, los biobancos, etc. Eso significa que los retos éticos tampoco pueden quedarse en el pasado. Ya no basta con aplicar reglas de manual. Ahora se exige algo más profundo, un juicio crítico, una sensibilidad al contexto y una actitud proactiva. Por eso en esta charla vamos a revisar 5 importantes desafíos que enfrentan nuestros comités de ética en investigación en la actualidad. Uno que viene desde la propia voz de los investigadores latinoamericanos que voy a poner como ejemplo.
Empecemos con el reto uno. Muchos protocolos llegan a nuestros comités diseñados en contextos muy distintos al peruano, pero aplicarlos tal cual puede ignorar valores comunitarios, formas de consentimiento colectivo o estructuras de autoridad locales. Esto no es solo un error metodológico, es un riesgo de neocolonialismo ético. Por eso, los comités de ética en investigación necesitan capacitación en enfoques interculturales, además justicia cognitiva, que exijan protocolos que dialoguen con las realidades donde se aplican estos estudios. La ética no es una camisa de fuerza global, deja, debe respirar con el territorio, es decir, no puede ser una receta universal, debe ser flexible, debe ser sensible y profundamente arraigada en la realidad concreta donde se practica la investigación, sus culturas, sus necesidades, sus relaciones y sus injusticias. Las investigaciones sobre diversidad sexual e identidad de género son urgentes, pero también son delicadas. Aquí, un mal diseño puede exponer a las personas a estigmatización, a violencia, a exclusión. El lenguaje, la confidencialidad, el consentimiento deben revisarse con lupa ética y mucha sensibilidad. Recomendamos que los comités de ética en investigación incluyan dentro de sus filas a expertos en género o representantes de estas comunidades para una discusión más provechosa. Porque investigar la identidad no es solo recoger datos, es reconocer derechos en contextos de vulneración. Cuando un protocolo aborda un trauma o una ideación suicida o una violencia, el riesgo no es abstracto, es real y potencialmente irreversible. Firmar un consentimiento no basta. Debemos preguntarnos siempre, ¿hay un plan de derivación si alguien entra en crisis durante una entrevista? ¿El equipo investigador está capacitado realmente para manejar estas situaciones? Por eso es que los comités de ética e investigación debemos exigir planes de contención reales, no solo cláusulas formales, porque en la ética en salud mental no termina con la participación, comienza con el cuidado. Este reto combina dos frentes. Uno que sería el de la vulnerabilidad, que ya no es solo una categoría. Un adulto en sus plenas funciones autónomo puede ser profundamente vulnerable si es un migrante o si es pobre o si vive en un contexto de racismo estructural. Los comités de ética debemos mirar más allá de las listas, de las etiquetas y analizar este contexto real. En segundo término, la tecnología ha cambiado las reglas del juego. ¿Quién controla tus datos genéticos en un biobanco? ¿Puede un algoritmo sesgado decidir quién participa en un estudio? ¿Es válido el consentimiento si los usos futuros de los datos son impredecibles? Esto exige que los comités incorporen competencias en ética digital y en gobernanza de datos, porque hoy proteger a las personas también significa proteger sus datos y su identidad digital. Y ahora, un reto que atraviesa todos los anteriores es la presión por la productividad académica, sobre todo nosotros que transitamos en un entorno académico. En nuestras universidades hay una lógica creciente que es la de publicar rápido, conseguir fondos, subir en rankings, pero esta lógica puede generar tensiones éticas. Yo les pregunto, ¿puede un comité de ética en investigación institucional decir no si una autoridad universitaria apoya el proyecto? ¿O se sienten los estudiantes libres de negarse a participar en una investigación que les está sugiriendo su propio profesor? ¿Se prioriza la velocidad sobre la reflexión ética?
Este es un conflicto de interés institucional y los comités de ética e investigación universitarios deben defender su independencia, incluso frente a sus propias instituciones. Porque si la ética se convierte en un trámite para desbloquear un proyecto, habremos perdido el alma real de la investigación. En un estudio realizado por Toro y compañía en el 2023, publicado en la revista Latinoamericana de Bioética en el año 2023, eh, dice que estos retos no son solo teóricos. Un estudio reciente demuestra pues que en 6 países latinoamericanos se confirma que la falta de formación en ética es crítica. Solo 1 de 4 investigadores la ha recibido. Y lo más alarmante es que quienes sí tuvieron la capacitación no incurrieron en malas prácticas. Les dejo eso para reflexionar. Bien, en cuanto al rol que jugarían los investigadores y que esperan de los comités de ética, tenemos algunas propuestas, como por ejemplo el acompañamiento durante toda la investigación y no solamente en el momento en que se aprueba. Eh, una formación a investigadores y estudiantes constante y no solamente pues una labor burocrática de checklist. Diálogo interdisciplinario y con las comunidades, que muchas veces por falta de tiempo y recursos no se hace. Y finalmente, tener flexibilidad cultural con dejar de lado un poco la visión rígida y universalista y ir un poco más allá a la realidad de cada paciente o de cada comunidad. Tenemos que volver una y mil veces a la pregunta ¿por qué, para qué y para quién investigamos en nuestro entorno, en nuestra región? Por eso, la formación en bioética contemporánea no es opcional. Yo considero que es la base para construir una ciencia justa, pertinente y profundamente humana en nuestra región. Y finalmente, ¿qué se necesita entonces? Necesitamos capacitación continua, tanto en género, interculturalidad, datos, salud mental. Necesitamos comités diversos, compuestos por antropólogos, activistas, expertos en tecnología, inteligencia artificial, representantes comunitarios, con valentía ética para decir no cuando es necesario, incluso si eso frena un proyecto estrella o recomendado, entre comillas. Y sobre todo, reconocer que la ética no es un freno, no es un obstáculo, es el fundamento de una ciencia digna. Frente a estos retos, una cosa es clara: la formación en bioética contemporánea no es opcional para los miembros de un comité de ética, es urgente. Necesitamos espacios de actualización en género, interculturalidad, ética digital, salud mental y gobernanza en investigación. Porque un comité bien formado no solamente protege a los participantes, también eleva la calidad y la legitimidad de toda la ciencia que se hace en nuestras universidades. Recuerden, los comités de ética en investigación no están para entorpecer la investigación. Estamos para asegurar que nadie quede atrás en nombre del progreso. Ahí tienen algunas referencias y les agradezco mucho su atención. Quedo atento a preguntas, reflexiones o experiencias y espero que desde nuestras universidades sigamos construyendo comités de ética que no solo cumplan normas, sino que defiendan con rigor y humanidad el valor más grande de toda la ciencia, que es la persona humana. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Manuel Pérez Martínez, ¿no? Y pasamos a la rueda de preguntas que deberían hacerse vía chat, ¿no? Estamos haciendo una revisión, ¿no? Una de ellas indica cómo está la implementación de comités de ética de la investigación en ciencias sociales como economía, sociología, antropología, comunicación, entre otros, doctor.
Si se refiere al ámbito universitario, nosotros en la universidad todavía manejamos un comité central, un comité institucional de ética en investigación, donde tenemos expertos en ciencias sociales, humanidades y también ciencias de la salud con expertise en metodología cuantitativa, cualitativa. Entonces, está organizado de tal manera que los diferentes proyectos son revisados según la experticia que tenga cada uno de los revisores, y luego esto se somete pues a una plena donde se discuten los aspectos, sobre todo los riesgos éticos en los que pueda incurrir. Eso en cuanto tengo entendido que existen universidades y centros que son también más populosos, que tienen diferentes sedes, donde han descentralizado un poco el tema de los comités. Y así como hay comités centrales, también los hay más específicos según áreas de investigación. Muy bien. También hay otra pregunta, doctor, ¿no? Indican, soy de provincia, estoy realizando un ensayo clínico aleatorizado en seres humanos y gestante. ¿Quién debería ser el comité de ética que me supervise? Bien, gracias por la pregunta. Los ensayos clínicos, todos los ensayos clínicos, por la última normativa vigente desde 2017, debe ser supervisada por el Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud es el responsable de supervisar todo ensayo clínico. Esto no significa que el lugar donde se está desarrollando el estudio también necesite una revisión por ese comité. Aquí en el Perú todavía tenemos el, eh, la norma de los multicomités para hacer la revisión de un estudio. Existen otros países, otras realidades, donde basta con un revisor, o mejor dicho, un comité revisor para que se desarrolle el estudio. Sin embargo, aquí todavía eso no se ha podido hacer por algunas críticas que hay en relación a que se presta a favoritismos o a parcialidad en las evaluaciones. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta, doctor, ¿qué actividades realiza la universidad o el comité de ética para promover las buenas prácticas del docente y estudiante en la labor de investigación? Claro, muy interesante la pregunta. Sobre todo nosotros que estamos en entornos de formación, nosotros fomentamos no solamente la investigación bajo criterios éticos, sino también la conducta responsable en la misma. Mediante jornadas, nosotros hacemos constantemente jornadas, tanto de ética en investigación como en conducta responsable en investigación, y además promovemos la formación en estas áreas que son requisito para poder presentar los estudios. Sobre todo, recuerden que en los estudiantes de pregrado tratamos de inculcar esto desde los primeros años de la carrera, ¿no? Hemos podido ver de que desde que se está implantando esto, los resultados, sobre todo en la elaboración de los protocolos de investigación, han dado muy buenos resultados para poder de alguna manera evitar los errores o los conflictos que se pueden generar desde el punto de vista ético. Bien, doctor, la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los comités de ética adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos como la inteligencia artificial o uso de Big Data? Saludos desde la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Muy bien, saludos también para ellos. Yo creo que aquí la respuesta es capacitación, ¿no? Los comités de ética no son estáticos, deben irse moviendo, deben ser más dinámicos de acuerdo a cómo va viniendo. Recordemos que los aspectos éticos, bioéticos, generalmente quedan un poco rezagados al avance de la tecnología, de la biotecnología. Y entonces tenemos que tener una acción un poco más proactiva, una actitud un poco más proactiva en este caso, en capacitación en estas áreas, ¿no?
no solamente en tecnológicas, sino también en nuevos dilemas bioéticos que se están presentando a raíz casualmente de estos avances biotecnológicos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el aspecto de las generaciones futuras. Siguiente pregunta. ¿No cree que se debe supervisar quiénes integran los comités de ética? Sí, en cuanto a supervisar, dependiendo a qué se refiere con ese término, nosotros somos supervisados por la entidad rectora, que es el Instituto Nacional de Salud, al cual estamos por norma registrados, ¿sí? Es más, dentro de los comités hay constantemente renovación sobre todo en los comités universitarios, donde hay propuestas por cada facultad para los integrantes, pero una supervisión como tal se puede malentender, porque recuerden que los comités de ética en investigación deben ser independientes y sus decisiones deben ser autónomas. Si no fuera así, entonces ya se perdería realmente esa condición de garantes de la fe pública. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema de supervisión, ¿no? Eh, bien, creo que esa sería Bien, la respuesta más indicada. correcto. La última pregunta, doctor. Si se realiza un trabajo interdisciplinario o en todo caso una investigación con otros estudiantes de una misma carrera, ¿a qué comité de ética se debería mandar el protocolo o un proyecto de investigación? No entiendo bien la pregunta. Si están desarrollando un protocolo en una misma facultad, si estamos hablando de una universidad, hay un comité institucional de ética, es al que deben presentar. Si este trabajo además combina la participación de algún hospital o centro de salud, cada hospital, centro de salud también tiene su comité de ética de investigación y se exige que pase por ambos, ¿no? Ambos para que puedan evaluar el protocolo en mención. Muchísimas gracias, doctor Manuel Pérez Martínez. Usted acaba de hacer su ponencia y las preguntas respectivas y vamos a invitar a la siguiente ponente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Eh, Vamos a invitar a la doctora Inés Córdoba Coila de la Universidad Nacional de Moquegua. La doctora Inés Córdoba Coaila de la Universidad Nacional de Moquegua es nutricionista asistencial del Hospital Regional de Moquegua y magíster en docencia universitaria por la Universidad Privada de Tacna. Si está la doctora Inés Córdoba Coaila, ¿no? Le indicamos de que dispone de 15 minutos como máximo para su presentación, ¿no? Antes de su exposición, ¿no? Y seguidamente se hará las preguntas respectivas. Adelante, doctora. Su audio está apagado, doctora. Muy buenos días con todos. Es muy grato dirigirme a ustedes en esta oportunidad para revisar los retos que tienen los comités de ética en la investigación. Después de haber escuchado atentamente la exposición de nuestro colega de la universidad, es importante. Por favor, quisiera que me dieran esto si se están, por favor, visualizando las diapositivas, por favor. Se ve Sí. correctamente, doctora. Listo, gracias. Bien, como les mencionaba, hoy los comités de ética tienen
retos y desafíos, ¿sí? Sobre todo porque los avances científicos, ¿sí?, tienen como propósito disminuir los problemas que enfrenta la sociedad. ¿Listo? Esto incluye, ¿no?, el avance de la tecnología y con ello hay nuevos retos y nuevos riesgos, porque muchas veces, ¿sí?, se ve al ser humano como objeto de estudio y no como persona, ¿no? Justamente en estas situaciones es que los comités de ética, ¿sí?, deben de trabajar y desempeñar un rol fundamental para prevenir el abuso de la ciencia. El propósito de los comités de ética es justamente proteger los derechos y el bienestar de las personas que participan en las investigaciones científicas. Como instancias institucionales, estos comités evalúan metodológica, pero básicamente, éticamente, estos proyectos porque involucran a seres humanos. Por lo tanto, ¿sí?, se exige que los componentes de estos comités, ¿sí?, tengan la capacitación tanto metodológica, ética como bioética para poder revisar estos protocolos, ¿no? Como mencionaba, ¿sí?, la investigación científica es el pilar fundamental para el desarrollo. Las universidades, en ese sentido, cumplen un rol fundamental en el fomento a partir de la realidad, observando los fenómenos, planteando soluciones y generando proyectos de investigación para poder intervenir y cambiar esta realidad y lograr el desarrollo de este país para hacerlo más justo y equitativo. ¿Listo? Bien. Entonces, en este contexto, los comités de ética se enfrentan a múltiples problemas debido a la diversidad de personas y temas que involucra el control de la investigación, ¿no? Estos retos pasan muchas veces por la escasa formación que reciben sus miembros, quienes deben de enfrentar diversos dilemas que van desde los dilemas éticos, morales, hasta los económicos, administrativos y sociales. Bien. Las principales funciones de los comités, como mencionaba, son la evaluación y el dictamen. Al revisar los protocolos de investigación antes de su inicio, considerando aspectos como el valor social y la validez científica del estudio. Por otro lado, ¿sí?, debemos de tener en cuenta la protección de los participantes, es decir, los comités deben de garantizar el mayor grado de protección a los sujetos de investigación, vigilando que el proceso de consentimiento informado sea claro, completo y libre, y que los participantes tengan la oportunidad y el derecho de desistir de su participación en cualquier fase del estudio. Por otro lado, es importante el seguimiento y el monitoreo para realizar la vigilancia y el seguimiento de las investigaciones aprobadas, incluyendo supervisiones, para asegurar el cumplimiento de las pautas éticas. Porque muchos de los protocolos que se desarrollan en la universidad se desarrollan en diversos ámbitos sanitarios. Por lo tanto, sí, deben de ser supervisados y monitorizados en ambas instituciones, ¿no?, a través de los comités de ética respectivos, ¿no? Entonces, es importante señalar, entonces, que los comités deben de ser autónomos, multidisciplinarios y plurales. ¿Listo?
Con ello vamos a poder efectivamente desarrollar los principios rectores de la investigación en seres humanos, con respeto absoluto por las personas como principio rector. Por otro lado, ¿sí?, buscar la beneficencia, es decir, disminuir la probabilidad de daño que pueda generar una investigación. Asimismo, otro principio rector es la justicia. El investigador debe ejercer un juicio razonable y tomar las precauciones necesarias para asegurarse de que sus sesgos y las limitaciones de sus capacidades no den lugar a prácticas injustas. ¿Listo? Y no está de más señalar entonces que debemos de generar que a partir de nuestras investigaciones, ¿sí?, desarrollemos una cultura de integridad científica, ¿no? Este principio demanda, ¿sí?, una acción honesta y veraz en la obtención, el uso y la conservación de los datos que sirven de base a la investigación. ¿Sí? ¿Y cuáles son entonces los principales retos y desafíos de los comités de ética? De hecho, al inicio de esta disertación señalábamos que los comités, sí, como tales, tienen una serie de retos. Podemos afirmar que uno de ellos, y muy importante, es la formación y la capacitación. Este es un desafío en realidad crucial. Hoy más que nunca hay una necesidad de formación continua y especializada para los miembros de los comités de ética en la investigación y para los investigadores, ¿no? En realidad, muchos investigadores no tienen la capacitación adecuada en ética y ello genera a veces problemas de conducta en la investigación. Y con ello vamos a generar, ¿no?, sesgos. Bien. Por otro lado, también nos enfrentamos a la falta de cultura ética, ¿no? Existe un reto persistente en la promoción de una cultura de integridad y ética, debido a que no solo debemos de revisar los protocolos, ¿sí?, es decir, hacer una revisión meramente formal de los documentos, sino básicamente hacer la evaluación del impacto que estas investigaciones tienen en los seres humanos. ¿Listo? Bien, bien. Otro de los desafíos o de los retos está relacionado con la carga de trabajo y los recursos limitados, ¿no? Muchos de los integrantes de los comités, ¿sí?, tenemos una sobrecarga de trabajo por la cantidad de protocolos que tenemos que revisar, sobre todo cuando hay un sinnúmero de diferentes especialidades y ello genera una sobrecarga porque además de nuestras funciones académicas de investigación, tenemos que revisar estos protocolos. Muchas veces se convierte en una odisea reunir a todos los miembros de los comités, del Doctor, hay comité, un pedido, con la disculpe, doctora, finalidad, sí, hay un pedido para que parece que se ha congelado las diapositivas. listo. Voy a revisar. Bien. Bien. Entonces,
Como les mencionaba, los retos y desafíos de los comités de ética en la investigación, en principio, como mencionaba, pasan por la formación y la capacitación. Actualmente existe un déficit en la formación ética y bioética de los miembros, ¿listo? Como mencionaba, existe una escasa cultura de integridad científica. Muchas veces, ¿no?, existen presiones, ¿no?, para poder revisar los protocolos de investigación, o cuando se elevan estos con observaciones, ¿no?, se generan una suerte de desazón, ¿no?, para los miembros del comité, ¿no? Otro de los desafíos y de los retos es la carga de trabajo, ¿no?, y los recursos limitados, ¿sí? Muchas veces los miembros del comité tenemos una gran sobrecarga porque tenemos que revisar y reunirnos, ¿no?, para hacer la revisión de diversos protocolos, y muchas veces existe la premura de los investigadores, ¿no?, porque van a ser presentados a fondos concursables. Y entonces, además de la labor académica, de la labor de investigación y administrativa que tenemos los docentes universitarios, ¿no?, se suma justamente este aspecto, ¿no?, el de revisión, de monitoreo, de seguimiento, ¿listo? Y otro de los retos son los recursos insuficientes, ¿no? Actualmente muchos de los comités no cuentan con personal administrativo, ¿no? En realidad, utilizamos el personal, o es el personal administrativo de la propia universidad la que nos brinda el apoyo, ¿no?, el apoyo logístico o el apoyo administrativo para poder desarrollar nuestra labor, ¿no? Doctora, le quedan 3 minutos. Bien. Bien. Uno de los grandes desafíos de los comités, ¿no?, es muchas veces la variabilidad de criterios dentro de los comités, ¿listo? Y lo otro es la falta de mecanismos de vigilancia e integridad científica, ¿no? Eso pasa por que deberíamos de tener un soporte para poder generar el seguimiento de los mismos, ¿no? Y en algunos de los casos, ¿no?, hemos observado que existen conflictos de interés, ¿no?, en diversas investigaciones, ¿no? Entonces, esos son desafíos, ¿no?, que es posible ser revertidos con 3 acciones que son sumamente importantes. En principio, debe existir un marco de capacitación continua y especializada, ¿no?, tanto en ética, en bioética, en metodología de la investigación cualitativa, cuantitativa, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, el marco regulatorio sólido y sancionador, ¿no?, para aquellas malas prácticas, ¿listo? Y por otro lado, ¿no?, se debe propender a la autonomía de los comités de ética y asignarles recursos, tanto recursos humanos, económicos, ¿sí?, y de soporte informático para desarrollar adecuadamente su labor. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Inés Córdoba Coaila y pasamos a la ronda de preguntas. Vamos a leer los chats respectivas. La primera dice: ¿qué diferencias se establecen en el seguimiento de estudios observacionales respecto a los experimentales? Adelante, doctora. Bien,
Las diferencias es que en los estudios observacionales, ¿no?, se solicita, ¿no?, que los sujetos de investigación tengan su consentimiento o su asentimiento informado, ¿no? Y en los estudios experimentales, ¿no?, debemos hacer la revisión, ¿sí?, de, de todos los ensayos que vayan a realizarse, ¿no?, de acuerdo a la normativa. Muy bien, doctora. Eh, bueno, a esto más que pregunta dice muy interesante, gracias por la gestión. En todo caso, doctora, para finalizar, le pediríamos ¿qué otras preguntas generalmente le han hecho en otros eventos, ¿no? Para finalizar con la rueda de preguntas. Gracias, doctora. Eh, Bien, una de las preguntas bastante frecuentes es el tema de la capacitación, de la formación de los miembros de los comités de ética, ¿no? Siempre la pregunta frecuente es cómo es que se llega a ser miembro de un comité de ética y tener la solidez, ¿no?, para las revisiones que uno hace, ¿no?, con la independencia que debe de darse, ¿no?, y respetando los principios éticos en la investigación. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su participación. Muchísimas gracias a usted. Correcto. En todo caso, seguidamente vamos a invitar a la doctora Angélica Ramírez Espinosa de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Presente ella en la sexta semana de investigación 2025 y ponente en la mesa redonda Retos de los Comités de Ética e Investigación. La doctora Angélica Ramírez Espinosa es de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, como dijimos, es enfermera graduada en esta misma universidad, ha realizado estudios de maestría y doctorado. Sus investigaciones están dedicadas a personas con habilidades especiales, temas que nos humanizan, y es responsable de las asignaturas de especialidad de la Escuela Profesional de Enfermería en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Le damos la bienvenida, doctora, y adelante, tiene usted 15 minutos para su ponencia. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Reciban el saludo cordial de de las autoridades de la universidad y el mío propio. Para mí es un honor estar en este evento tan grande que, dicho sea de paso, va a enriquecer justamente este proceso de todos los que hacemos o somos miembros del Comité de Ética de nuestras diferentes universidades. En ese marco, debo señalar que nuestro comité, bueno, como ya está empezando a presentar, muy bien, muchas gracias. Los retos del Comité de Ética de Investigación, ya señalaron, soy Angélica Ramírez Espinosa, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Siguiente, por favor. El contenido de este trabajo es justamente ver cuáles son los retos del Comité de Ética de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y hemos definido nosotros cuáles son esos retos a los que el comité obviamente ha identificado. Hemos determinado la importancia del MAPRO que tiene frente al Comité de Ética y el contenido esencial del MAPRO. ¿Por qué nosotros queremos formular el MAPRO? Siguiente, por favor.
Una más, muy bien, muchas gracias. Los retos del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Nosotros somos un comité recientemente designado y aún tenemos apenas un año. A un año de haber asumido el Comité de Ética del Vicerrectorado de Investigación de la San Cristóbal de Huamanga, identificamos una serie de retos estratégicos que marcan, a partir de ese momento, marcarán la hoja de ruta institucional. Obviamente, estos desafíos responden a la necesidad de consolidar un órgano ético-científico sólido, confiable y alineado con estándares nacionales e internacionales en bioética. De esto ya hablaron los dos colegas que me antecedieron. Ética de la investigación y la regulación académica. Este es un punto bastante álgido en nuestro medio y creo yo que en muchas universidades. Nosotros los docentes somos prácticamente los obligados a demostrar, a enseñarlos con nuestro ejemplo a vuestros estudiantes, dándoles las herramientas necesarias para que ellos puedan continuar con ese camino. Es muy importante, dijo el primer ponente, cómo hacen la difusión. Y justamente ya tomé nota porque estamos en proceso de reestructuración de nuestro reglamento y ambas participaciones van a ser fructíferos en la mejora de nuestro reglamento del Comité de Ética. El que sigue, por favor. Dentro de nuestros retos tenemos la articulación con las facultades. Eso es un tema que nosotros hemos identificado porque nosotros somos un comité macro, estamos ya, ¿no? Es del vicerrectorado y no conocemos muchos trabajos de investigación porque no todos pertenecemos o conocemos las diferentes escuelas profesionales. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud. Otro colega pertenece a la Facultad de Ciencias de la Educación, a Ciencias Agrarias y las otras facultades, carreras profesionales, un poco que desconocemos. Entonces, eran los trabajos de investigación, obviamente. Entonces, hemos visto por conveniente establecer relaciones con los comités de ética de las unidades de los comités de ética de las facultades y las unidades de investigación e innovación, obviamente, de las facultades. Me explico mejor. Nosotros desde el momento que hemos ingresado, hemos asumido, hemos visto como una necesidad esta, ¿no? Entonces hemos solicitado al vicerrector para que a través de él se eleve documentos al decano para que conforme cada facultad su comité de ética, de tal manera que tengamos como un primer nivel de tamizaje, digamos así, de todos los trabajos de investigación, ¿no? Porque ellos están más involucrados, conocen los trabajos y es allí donde se sustentan, por ejemplo, a los trabajos de investigación de los docentes en las unidades de investigación exponen y se aprueba allí. Entonces, conocen todos los trabajos y quiénes son los responsables de los trabajos. De igual manera, en las diferentes escuelas profesionales, también los trabajos de investigación de los estudiantes. Y a nivel de posgrado, también hemos solicitado para la formación de comités de ética. Segundo, buscar la acreditación institucional y nacional. Este es un reto muy grande para nosotros los del Comité de Ética. Acreditarnos ante entidades como CONCITEC y también el Instituto Nacional de Salud para poder otorgar validez oficial a las decisiones que nosotros tomemos, a las constancias que nosotros estamos emitiendo. Elaborar e implementar el MAPRO. Esto también es otro reto, desarrollar un manual de procedimientos operativos de tal manera que estandarice, transparente y haga más eficiente el funcionamiento del comité. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el comité sea reconocido internamente con todo lo que ya dijeron, con las capacitaciones pertinentes en todos los rubros que compete al comité de ética. Socializar con las unidades o programas académicas de pregrado y posgrado y también tener la matriz de buenas prácticas de ética.
Esto también es sumamente importante porque esto va a regir el desarrollo del comité de ética de la universidad en los diferentes trabajos de investigación. Nosotros, a nuestras manos llegan trabajos de investigación que realizan con seres humanos, con animales, con plantas. Entonces tenemos que tener una gama de buenas prácticas para poder evaluar, analizar y darles pase a estos trabajos de investigación. Y últimamente estamos viendo la posibilidad de que los trabajos de investigación, sea de pregrado, posgrado y de docentes, después de que se apruebe el proyecto, pase por comité de ética de sus respectivas facultades, para que ellos ya vean, ya vayan evaluando, haciendo un seguimiento y siempre con apoyo del comité central. Siguiente, por favor. Fortalecer competencias técnico-científicas. Esto ya se dijo, capacitar constantemente a los miembros del comité de ética, obviamente en bioética, legislación, metodología y evaluación ética, promoviendo su participación en redes académicas como esta. Para mí esta es una grandísima oportunidad para poder incrementar un poco más la visión y ayudar en la reformulación de nuestro reglamento del Comité de Ética. Crear documentos normativos complementarios, generar guías, formatos y políticas internas que apoyen las decisiones del comité y fortalezcan la cultura ética institucional. Capacitación continua en evaluación ética científica. ¿Con qué finalidad? Para formar al comité en principios éticos y aspectos clave como el consentimiento informado y el análisis de riesgo-beneficio desde un enfoque multidisciplinario. Esto es un tema que hay que tomarlo con pinzas, porque es un tema muy delicado. Mientras nosotros no evaluemos riesgo-beneficio, entonces no podríamos valorar a un trabajo de investigación como nosotros quisiéramos. El que sigue, por favor. Promover investigación ética y de calidad. Fomentar investigaciones rigurosas y éticas en posgrado y a nivel de docentes, fortaleciendo la integridad y la calidad científica. Este es un trabajo bastante arduo y eso es un gran reto para nosotros, hacer una difusión, una sensibilización, una información masiva. Y no solo pues a estudiantes de posgrado y docentes, sino también al personal administrativo, porque también todos nos incluimos en trabajos de investigación. Formación de comités de ética por facultad y también en la escuela de posgrado y estas serán el primer filtro ético agilizando las evaluaciones por ser parte de la facultad igual que los investigadores. Esto permitirá un análisis más pertinente desde la perspectiva disciplinaria, promoviendo buenas prácticas desde las etapas iniciales de la investigación. Y eso es justamente lo que nosotros queremos desde el inicio, porque generalmente, o mejor dicho, casi todos los trabajos de investigación que llegó a nuestro comité, han llegado como informes o cuando ya están ejecutados la tercera parte. Entonces ya no es un proyecto. Pero si nosotros formamos estos comités en las facultades y en la escuela de posgrado, va a ser el primer filtro desde el inicio de los trabajos de investigación. El que sigue, por favor. La Dame importancia yo del recién MAPRO. estaría entrando a la cancha, está en la banca, pues, pero si comparamos en psicología, Disculpen. La importancia del MAPRO en el Comité de Ética e Investigación. Nosotros lo planteamos, ¿por qué? Porque va a asegurar la calidad, la transparencia y la objetividad en las evaluaciones. Va a evitar las arbitrariedades mediante criterios predefinidos.
va a permitir la trazabilidad documental desde el inicio y toda su secuencia. Facilita la inducción de nuevos miembros del comité. Va a fortalecer el respaldo institucional ante actores externos. El que sigue, por favor. El que sigue, por favor. Muy bien. No, estas son algunas referencias que nosotros hemos tomado en cuenta para poder elaborar estos aspectos. El que sigue. El que sigue, por favor. Creo que hay todavía o terminó. Ah, bueno, estas son la matriz de buenas prácticas de ética que nosotros estamos considerando en la universidad. Con esto termino, estimados colegas, estimados asistentes, y justamente estos temas nos recuerdan que si bien la tecnología y la inteligencia artificial abren horizontes de innovación y progreso, la ética, los valores humanos y los principios del reconocimiento deben seguir siendo nuestra guía y fundamento. Ningún avance tecnológico puede reemplazar el juicio moral, la responsabilidad y el compromiso con la dignidad humana. El verdadero desafío, estimados oyentes, no está en detener el desarrollo tecnológico, sino en asegurar que éste se ponga al servicio del bien común. Entonces, con todo lo expuesto hasta el momento, repito, me va a ser de mucha utilidad para que todo el Comité de Ética de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga reformule su reglamento de ética. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su participación y pasamos a la rueda de preguntas. La primera dice, estimada licenciada, agradeceré sus recomendaciones en mi universidad. La Facultad de Medicina tiene un único comité para 4 escuelas, entre ellas medicina. Los proyectos de tesis no están obligados a pasar por el comité de ética. No hay nada reglamentado al respecto. Hay estudios relacionados con intervenciones educativas, trabajo con menores de edad, diseños cuasi experimentales que no pasan por la revisión de un comité y se sustentan sin problemas. Una razón es la carga laboral del comité de ética de la facultad. ¿Cómo superar esa limitación? Muchísimas gracias por esa pregunta. Justamente esa es la que está sucediendo en nuestra escuela también. Al ver todo eso es que nosotros hemos prácticamente desde el vicerrectorado obligado a todas las facultades que formen sus comités. Mire, la sobrecarga laboral en nuestro reglamento, por ejemplo, dice de que solamente a los directores de escuela, perdón, a todos los directores se les debe disminuir la carga académica. En caso de los presidentes de los diferentes comités, no, porque el reglamento no consideran a los presidentes. Y tenemos 16 horas, 15 horas de clase académica, de carga académica, además de otras comisiones que en la escuela también nos lo dan, en posgrado también nos lo dan. En este momento yo me llené de muchos cargos por los mismos trabajos y las propuestas que hago, pero me complace porque lo hago con mucho gusto. Pero justamente esa carga laboral es lo que no nos permite desarrollarnos adecuadamente. Entonces, creo yo que debemos exigir en nuestra institución, a la universidad, que también considere a los integrantes del comité de ética. En este caso es el que más trabaja el comité de ética, que nos disminuyan la carga académica, la carga laboral para poder adentrarnos un poco más y trabajar, porque hay muchas cosas que hacer. En nuestro caso tenemos un montón. Entonces, es cierto que los trabajos de investigación se sustentan sin ningún problema, pero nosotros desde ya estamos exigiendo todos los proyectos antes de su ejecución deben tener su constancia de ética
¿no? Y para tal efecto deben agregar una carta de aceptación o cualquier otro documento de aceptación en la institución donde van a ejecutar el trabajo, porque desde proyecto ya sabemos dónde vamos a ejecutar. Deben presentar su consentimiento informado, ¿no? Y la declaración jurada de originalidad, en fin, ¿no? Son varias cosas que nosotros estamos adjuntando, pero recientemente lo estamos implementando esos detalles. De verdad, esto ha sido, creo que en la mayoría de las universidades, el aspecto más crítico. Nada más eso le podría decir por el momento. Muchas gracias. La siguiente pregunta, doctora. Eh, el- la participante Flor Castillo indica o sugiere comentar sus experiencias efectivas en su universidad respecto al tema ético en las investigaciones. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Como les digo, nosotros tenemos poco tiempo de haber asumido el comité de ética. Solamente nosotros hasta el momento hemos visto de que han presentado trabajos de investigación para emitir la constancia de ética del proyecto tal y hechas las averiguaciones, las investigaciones, ya el proyecto tenía hasta el tercer avance, entonces ya no es proyecto, ya está en ejecución. Entonces, prácticamente presentaron como para poder regularizar, ¿no? Entonces nosotros no podemos regularizar. Entonces, eso, por ejemplo, ha creado un conflicto para nosotros. Entonces decíamos, ¿qué hacemos ahora? Entonces, somos del comité de ética, no podemos faltar a la ética. Entonces, hemos emitido un memorándum diciendo que nosotros no podemos dar un juicio ético sobre este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, eso ha sido hasta el momento lo que nosotros hemos podido apreciar. Gracias. Muy bien. La última pregunta, doctora. Estimada licenciada, para darle un alcance, el CONCITEC no acredita la CIEI, solo los INS. ¿Por qué? Gracias. A ver, al respecto, nosotros conocemos, tenemos informaciones de que también tenemos que ser reconocidos por el CONCITEC, el Comité de Ética, ¿no? Entonces, por eso es que es uno de nuestros retos eso, a ser acreditados por CONCITEC y por el Instituto Nacional de Salud. Muy bien, doctora. En todo caso, agradecemos su participación. Muchísimas Seguidamente, gracias, muy amable. seguidamente vamos a presentar al doctor Winston Maldonado Gómez de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Él es médico cirujano con especialidad en dermatología, maestro de medicina, maestro en bioética y biojurídica en la USAD y doctor en investigación clínica y transnacional UPAU. Cuenta con el diplomado de dermatología, diplomado internacional por la Sociedad de Dermatología. Es médico dermatólogo del Hospital Regional de Lambayeque, Chiclayo, docente del curso de tesis 1, tesis 2 y metodología de la investigación científica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, editor asociado de la revista Experiencia en Medicina. Sus líneas de investigación son dermatitis atópica, acné vulgar, fotoprotección y educación médica. Muy bien, doctor. Tiene usted 15 minutos para su exposición. Gracias. Muchas gracias. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, sí. Sí, doctor. Ya. Bueno, prácticamente vamos a primero hacer una visión un poco general de lo que es la ética en investigación, algunos aspectos de nuestra realidad como universidad. Nosotros como Comité de Ética e Investigación actualmente estamos en proceso de pasar del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina Humana, que tiene más de 15 años de funcionamiento,
para que sea Comité de Ética e Investigación a nivel institucional, ¿no? Y estamos en ese proceso, en proceso de evaluación del reglamento final como del MAPRO, ¿no? Cabe resaltar que la Universidad Católica Santo Toribio y Mogrovejo, uno de los ejes transversales formativos que se ha establecido a nivel universitario es el de ética, ¿no? El de bioética, y eso facilita mucho la labor. A pesar de todo, hay algunas dificultades y que vamos a pasar a exponer en relación al funcionamiento que gran parte de lo que se ha dicho previamente, ¿no? Que yo creo que es transversal a toda nuestra realidad a nivel nacional. ¿No? Los comités de ética, como sabemos, son órganos colegiados, autónomos, institucionales, interdisciplinarios, plurales y de carácter consultivos que se encargan de abordar sistemáticamente la dimensión ética en relación a la vida, ¿no? Es importante, como referían en las diversas exposiciones, el aspecto de la autonomía, ¿no? Y la pluralidad al interior del comité para asegurar una visión integral, ¿no? Tenía en cuenta de que dentro de los comités de ética, lo que en investigación nosotros vamos a ver proyectos no solo de determinada carrera, sino de varias carreras o proyectos que involucran transversalmente varias disciplinas, ¿no? La ética en investigación científica, en realidad, lo que busca es ese balance entre el aspecto científico y el bienestar de los participantes en la investigación. Por un lado, tenemos la libertad en investigación, el valor del conocimiento científico y su aplicabilidad para una mejora de la realidad. Y por otro lado, tenemos la protección tanto de los derechos humanos de los participantes como del bien común, ¿no? En el caso del Comité de Ética en Investigación en USAT, nosotros tenemos aproximadamente 1.630 estudiantes en lo que es Facultad de Medicina Humana, ¿no? Distribuidos entre las carreras de Enfermería, Odontología, Psicología y Medicina, y eso es lo que normalmente, los proyectos que normalmente evaluamos, que son alrededor de 200 a 300 proyectos al año, ¿no? Teniendo momentos de una mayor sobrecarga, que es justo lo que referían en anteriores ponencias, ¿no? En la malla curricular de medicina, por ejemplo, nosotros tenemos una de las fortalezas es que aparte de los cursos de metodología e investigación en salud que se dan en los primeros ciclos, tenemos hasta 3 cursos de tesis donde se ven diversas facetas, desde la parte de elaboración del proyecto en tesis 1, en el 9º ciclo, en tesis 2, la ejecución del proyecto, y el de tesis 3, la elaboración de informe y presustentación. A pesar de ello, había dificultades muchas veces en el diseño, ¿no? De los proyectos, que es uno de los aspectos em, que a pesar de lo que está referido en los diversos documentos normativos, muchas veces los médicos o algunos otros profesionales de salud no entendemos un poco la importancia de la elaboración del diseño en una evaluación ética de proyectos, ¿no? Por eso, adicionalmente, previo al ingreso de los proyectos al comité de ética, existe como un comité de apoyo a tesis que lo que hace es hace la evaluación previa, el filtro previo de los proyectos antes del ingreso al comité de ética, y eso ha acelerado mucho los procesos en las diversas escuelas, ¿no? El Comité de Ética e Investigación en USAT ha sido formado desde el año 2010, se reúne en forma semanal, ¿no? En forma presencial, de 8 a 12 de la mañana, un día a la semana, y aparte hay un día a la semana en forma asíncrona para completar las actividades, ¿no? Las actividades son consideradas entre las horas no lectivas de la universidad, y eso es algo importante porque permite la dedicación exclusiva a los docentes que formamos parte del comité, ¿no? Se encargan de la aprobación de los proyectos de tesis de pregrado y posgrado de Ciencia de la Salud de 200 a 300 tesis al año, y el promedio de aprobación de proyecto es alrededor de 4 semanas, ¿no? Dependiendo de la sobrecarga, puede ir hasta 1 o 2 semanas más,
en los momentos en donde acaban los cursos de tesis, por decir, al acabar el curso de tesis 1, es un requisito que el alumno haya presentado al comité de ética y es ahí donde se forman a veces momentos de mayor espera, ¿no? Relativo. Se realiza además la evaluación de los proyectos presentados en los cursos de metodología de investigación científica de las escuelas, lo cual también asegura de que cuando el alumno llega a los cursos de tesis ya ha tenido una previa experiencia de presentación de los proyectos al comité de ética. ¿Sí? El levantamiento de las observaciones, otra fortaleza que se tiene, es que se realiza con la supervisión del asesor, ¿no? Entonces, no es que el alumno solamente él realiza el levantamiento de dichas observaciones, sino que el asesor a través de su correo institucional les hace el envío de las observaciones con el levantamiento de dichas observaciones. Y los requisitos para la presentación del proyecto es la carta de presentación del asesor, el proyecto de investigación y el informe de similitud de Turnitin, ¿no? El Comité de Ética en Investigación tiene 7 representantes, 4 de cada escuela, uno con maestría en bioética y biojurídica, el resto con cursos de ética en investigación. Esto progresivamente se ha ido actualizando. Por ejemplo, actualmente eh, prácticamente de los 6 miembros que asistimos regularmente, 5 ya tenemos grado de maestría en bioética y biojurídica, ¿no? Un representante de la comunidad, una de capellanía y un abogado y 6 alternos, ¿no? Y 2 miembros externos. Entonces, ¿por qué es importante la ética en investigación? Estos son los criterios establecidos por Ezequiel Emanuel para ver lo que es los requisitos éticos de una investigación y vemos que es importante el valor social. O sea, no se puede hacer un proyecto simplemente porque quiero repetir sacando de un contexto a otro. La validez científica es importante, que el método científico, el procesamiento de datos sea válido y confiable, ¿no? Debido a los escasos recursos que normalmente se cuenta para investigación y aparte el hecho de que estamos al menos manejando datos de personas, ¿no? Entonces, lo otro es la selección justa de los participantes, ¿no? Es muy común muchas veces, por ejemplo, tratar de hacer investigaciones en poblaciones subordinadas o poblaciones vulnerables, porque es la forma más sencilla de realizarse. Debe haber una justificación para realizar la investigación en una población específica que esté directamente relacionada con el problema que quiero investigar, la evaluación riesgo-beneficio que es obvia, la revisión independiente que es lo que cumple cuando se evalúa tanto por un comité de ética como después al publicar en la revisión por pares, el consentimiento informado, ¿no? Y el respeto a los participantes mediante la confidencialidad de sus datos, ¿no? Que es uno de los aspectos, justo cuando por ahí hubieron algunas preguntas en relación al tema de, este, mm, en los observacionales, ¿qué se debería hacer más énfasis en relación a los ensayos clínicos? Por ejemplo, un aspecto que normalmente es muy recurrente en las observaciones que se realizan en los proyectos es el tema de confidencialidad de datos, ¿no? El otro aspecto es el consentimiento informado, que muchas veces se reporta de una forma muy somera, ¿no? O sea, simplemente se realizó previa consentimiento informado, sí, pero como se realizó el procedimiento informado, si estamos trabajando en población, por decir que pacientes que tienen enfermedades oncológicas, se realizó en sus casas, se realizó previo a la quimioterapia, posterior a ella, en presencia de un familiar. En el caso de cuando estoy trabajando con enfermedades de salud mental o haciendo un descarte, un tamizaje de ansiedad, depresión, qué tipo de soporte se está Me prometiendo quedan 2 minutos. tratando de dar a los participantes, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se deben tener en cuenta en los estudios de tipo observacional. La integridad científica también se ha hablado, la adhesión a principios éticos y normas necesarias para una conducta responsable en investigación y la conducta responsable en investigación, ¿no? Conducta de compromiso e integridad de los investigadores en todo el proceso de investigación, ¿no? Que producirá los datos. Finalmente, el tema que es
objeto principal, viendo todo este contexto de la importancia de la ética, de nuestra realidad como universidad, en este aspecto, ¿qué retos tienen los comités de ética e investigación universitarios? Que es nuestro caso. Uno, lo que referían las presiones académicas versus el desarrollo adecuado de la investigación. Este es una revisión muy interesante de Edwards, en donde plantea que si hay un ambiente, hay un escenario en el cual los conflictos de interés son más fuertes, son por decir con los estudiantes en la realización de los trabajos académicos, ¿no? Porque muchas veces eh, hay el tema de la presión del tiempo y eso genera que se puedan vulnerar algunos principios, ¿no? O que se quieran querer realizar a veces aprobaciones retroactivas. Se ve también en algunos docentes universitarios cuando en el afán de sustentar una subvención, ¿no? O porque ya me aceptaron en la revista Q1, entonces quiero mi aprobación retroactiva, no lo pude hacer a tiempo previamente y éticamente pues no se pueden hacer aprobaciones retroactivas. El hecho de que el alumno se retrasó en la entrega de la tesis no es justificación para vulnerar principios éticos o para que la revisión sea muy somera, ¿no? Entonces, es quizás uno de los aspectos más difíciles de manejar a nivel de los comités de ética e investigación universitarias, ¿no? Por esa fricción frecuente que hay entre la presión académica y el desarrollo adecuado de la investigación, cumpliendo todos los estándares, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista ético, ¿no? La capacitación de docentes y estudiantes en ética e integridad científica es fundamental, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de laborar en varias universidades. En el caso de la universidad donde laboramos, por el hecho de que uno de los ejes transversales es el aspecto ético, se ve menos, pero en realidad Le queda un minuto, doctor. ya, un desinterés por parte de los docentes a formarse en ética e investigación, ¿no? Y eso dificulta porque la mayoría de los docentes que tienen formación en ética tienden a ser más los docentes de tesis y no necesariamente son asesores. Luego el soporte administrativo y logístico, tanto como la aprobación y sobre todo para la supervisión post-aprobación de los proyectos, lo cual hace que esa de repente no sea en la magnitud que debería hacerse. La autonomía por las presiones que ya hablábamos, que es importante para una adecuada evaluación y supervisión de la investigación. Y finalmente dejo esto en la mesa para discusión, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tan pertinente es en la formación e investigación en pregrado cuando tienen que desarrollar un conocimiento en profundidad del proceso de investigación? Todo en su real magnitud es adecuado, pero todo exceso no necesariamente va a ir en beneficio. La falta de estandarización y regularización de su uso en investigación y la necesidad de nueva ética que se adapte a esta realidad, ¿no? ¿Qué recomendaciones? El fortalecimiento administrativo y logístico del Comité de Ética en Investigación, capacitación en integridad científica y ética en investigación a docentes y estudiantes, asesoría y producción científica por parte de docentes en líneas específicas acorde a su formación, que eso es lo que hace que haya un mayor interés y seguimiento hacia los alumnos, y la estandarización y reglamentación del uso de inteligencia artificial en investigación. Eso sería todo. Muchas gracias. Pasamos a la rueda de preguntas, doctor. Dice, en varias oportunidades he observado que los miembros de los jurados de tesis de grado presentan algunas deficiencias en investigación. Dicha situación lleva a que se desconozcan los métodos, enfoques, tipos de investigación, entre otros. Según su apreciación, ¿se violan principios éticos? Gracias. Eh, yo lo pondría como que es parte de la realidad que tenemos en la formación en investigación en general, ¿no? Tanto a nivel docente, ¿no? Como a nivel a nivel docentes, no solo los que hacen investigación, no solo los miembros de los comités de ética, sino también todo docente que ejerce, todo
profesional de la salud o profesional que ejerce docencia universitaria debería estar obligado a llevar cursos de ética en general y de ética en investigación, porque en realidad, por definición, todo docente universitario debe ser generador de conocimiento. Entonces, es imposible que un docente que debe ser generador de conocimiento, por lo tanto debe hacer investigación, no tenga conocimientos en investigación. Y lo que dice sí es una realidad que se ve cuando se dan las sustentaciones, ¿no? Entonces, es necesario que se establezca como requisito para ser jurado de tesis, más allá de los grados académicos, el tema de que haya un curso mínimo en metodología, ¿no? Que es donde fallan la mayoría de docentes, ¿no? Y la parte de ética en investigación también. Gracias. Doctor, la siguiente pregunta. ¿Cuánto considera pertinente el porcentaje de similitud en los trabajos de investigación para estudiantes de pregrado, posgrado y docentes cuanto en inteligencia artificial? Gracias. Bueno, en similitud, la mayoría de instituciones están entre el 20 al 25%. La experiencia personal que tenemos cuando asesoramos, cuando nosotros insistimos en un adecuado proceso de redacción científica, ¿no? O redacción académica, diría yo, realmente los porcentajes de similitud bajan bastante, no llegan ni al 15%. El tema es que muchas veces lo que es la formación e investigación se limita a los cursos de investigación y de tesis y son como oasis en donde los alumnos aprenden algo de investigación, queda en una forma insuficiente y las competencias en investigación deben ser transversales y debe haber al menos uno o dos cursos que las refuercen, ¿no? Entonces, muchas veces en algunas otras instituciones donde hemos laborado, nos hemos visto con la penosa realidad de tener que sentarnos con el alumno y redactar junto con él porque no conocen cómo redactar un párrafo, ¿no? Entonces, los cursos de técnicas de estudio deberían de enfocarse en, dentro de las competencias, lo que es redacción, ¿no? Lamentablemente, la educación básica a la educación universitaria hay una brecha que por el enfoque que tiene la forma de ingreso a las universidades no se subsana, ¿no? Gracias. Mm. Agradecemos a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, a nombre de la Red Peruana de Universidades, de esta semana de investigación, de la sexta semana, a todos los ponentes en la mesa redonda Retos de los Comités de Ética en Investigación, a los ponentes, doctor Manuel Pérez Martínez, a la ponente Inés Córdoba Coaila, a la ponente doctora Angélica Ramírez Espinosa y aquí al doctor Winston Maldonado Gómez. Nos despedimos hasta otra próxima oportunidad. Doctor, sus Muchas palabras. gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.